Ya. Pero bueno, valió la pena. Ojalá que quede aclarado. Bien, entonces dice: ocurrió que cuando empezó el hombre a abundar sobre el rostro de la tierra, hijas fueron paridas a ellos. Y vieron, ojo, que lo primero que menciona es Benei Ha Elohim. Ojo. Ojo, que voy a escribir palabras, voy a hacerlo con calma para que todo el mundo entienda. Ahí aparece la expresión Benei Ha Elohim. ¿Está claro? Eso es lo primero que menciona. Y vieron los Benei Ha Elohim a las hijas de Adán, que estaban buenas, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que cogieron. ¿Verdad? De todo lo que cogieron. Y dijo Hashem: no juzgará mi espíritu en ellos, o sea, no los va a defender en el mundo venidero por siempre, ¿verdad? Porque ellos son carne y serán sus días 120 años. Entonces luego dice en el 4: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. O sea que una cosa eran los Nefilim y otra cosa eran los hijos de los Elohim. ¿Me explico? ¿Ya? Son dos cosas distintas. Pensar que los Nefilim son los hijos de Elohim es otra cosa. Me perdí. Comenzando en el versículo 2. Estamos en el 2. Y vieron los hijos de los Elohim. Todavía no hemos atendido esta palabra. Apenas la hemos escrito. Esos hijos de Elohim tomaron hijas de hombre y parieron hijos. ¿Ya? Listo, Dios dice: hombre, esta gente, esto no aguanta 120 años. Lo vamos a acabar en 120 años. Eso es lo que eran malos. Eran malos. Y luego dice, por otra parte, el 4: los Nefilim estaban en la tierra. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Eran las dos. Que eran las dos. O sea, el culto. El culto. Exacto. El culto de los caídos. ¿Ya? Ahí estamos hablando de que podían haber sacerdotes dedicados a ese culto. Es correcto. Entonces los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después de eso que vinieron los hijos de los Elohim a las hijas de Adán y parieron para ellos los varones. ¿Quiénes están engendrando? ¿Los Nefilim o los hijos de Elohim? Los hijos de los Elohim. Ahora vamos para allá. ¿Está claro? Yo quiero que tengamos la sintaxis clara de lo que estamos leyendo. La palabra gigante no es gigante, sino Caídos. Caído. Yo lo primero que quiero que aclaremos y tengamos clarísimo es que Nefilim no es sinónimo de Benei a Elohim. Ojo. Porque es que la mayoría cree que los gigantes son los hijos de Dios. ¿Ya? Y no es así. Está diciendo de que en aquellos días previos a que los hijos de los Elohim tomaran mujeres, ya ellos estaban. Y después de que tomaron, también estaban. O sea que tendríamos aquí una secuencia para que se vayan ilustrando. Nefilim aquí, aparecen Benei Ha Elohim, y siguen los Nefilim por acá otra vez. O sea, están antes y después. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa Benei Ha Elohim? Entonces aquí viene la gramática hebrea a enriquecernos un poquito. Tal como explicamos en el Génesis, cuando hablamos del árbol, ¿se acuerdan? El árbol de la vida y el árbol del otro conocimiento. ¿De acuerdo? La expresión que aparece en hebreo es Etz Ha-Da'at. Etz Ha-Da'at. El otro conocimiento. ¿Qué es lo que estamos explicando aquí? Que el artículo definido en hebreo, Ha, significa este. Este literalmente significaría este. Pero en el contexto estamos viendo que es este otro. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida estaba representando el conocimiento de Dios, que es la vida. Dice, y estaba el árbol del este conocimiento, o sea, el otro. Aquí, en todo el libro de Génesis, cuando tú vas al 1.1, Bereshit bara Elohim, sin artículo. ¿Me explico? Y Vayivra Elohim, Vayomer Elohim, y todo el capítulo 1 de Génesis, todo lo que es la creación, siempre es Dios sin artículo. Por ejemplo, puedes ir cualquier pasaje al azar en el 2.5
En el día de hacer Adonai Elohim, si vamos a otro pasaje al azar, aquí en el, por ejemplo, otro versículo donde aparezca, aquí, en el 3.14, Vayome Hashem Elohim, no tiene artículo, no aparece Elohim con artículo en ese momento. Siempre que se refiere a Dios, no tiene artículo. ¿Está claro? Entonces, cuando ya llegamos a Génesis 6, allí aparece Ha Elohim con artículo. Así que cuando vimos Etz Hadaat, el árbol de este otro conocimiento, aquí estamos diciendo que los hijos de este otro Elohim. ¿Quién es ese otro Elohim? O los Elohim, porque acuérdense que la palabra es plural. Así que puede ser un Elohim, otro, digamos Satanás concretamente, o otros plurales, ¿verdad? Proclamados Elohim. ¿Sí está claro? Entonces dice, y hemos dicho que la palabra Bnei o Ben, hijo es que heredero. Los herederos del otro Elohim estaban aquí y vieron a las hijas de los hombres. ¿De acuerdo? ¿Quiénes serían esos Elohim? Pues los Nefilim, ¿de acuerdo? Que estaban antes y después. Entonces, ¿quiénes son los Nefilim? Los caídos. Y los hijos de los hombres son Los herederos de esos Elohim. los herederos. De esos Elohim. Estos hijos de Elohim son herederos de los Nefilim. ¿Me explico? No es que hayan sido hijos físicos. Presta atención porque le veo la cara embolatado. Le veo la cara, estamos perdidos. transmisores de Jesús. La diferencia es que esos hijos de los hombres no son los hijos de Adán. Sí son, ojo, es que las que son hijas de Adán aquí son las mujeres. Estamos hablando de un concepto, a ver. Pero es que dice que vieron los hijos a las hijas de, Por eso, de Adán. por eso. Sí, sí, eso está ahí también. Miren O a la las hijas lógica. de los hombres. Claro. Presta atención, presta atención, presta atención. Hay que hacer una equivalencia aquí. En orden vimos Benei a Elohim. Una pregunta, ¿son humanos o no son humanos? No. Sí, son humanos. Sí. Son los hijos ¿Quién de- ahí no? los Son hombres, humanos. Todos son, Ah, son Son humanos. malos. todos son humanos. Son humanos. Caídos, perversos. ¿Cómo sabemos que son humanos? Perdón, Sí. antes que siga, porque precisamente no se está aclarando las cosas. Ajá. Y hay que buscarle la coherencia entonces a lo que sigue. Dice, Ajá. viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Ahí vamos. Entonces, ¿quiénes? Si estos hijos, estos Elohim son los mismos hombres, Ujú. ya me explico. Ajá. Entonces, Hay una duda. hay una contradicción. No, porque no. aquí es como si estuviera diferenciando. Es que estás leyendo hijos de Dios. Es que la palabra No, Claro, estás leyendo hijos de Dios. Claro. Oye, Pero dice, viendo los hijos de Dios. listo, que ahí, las- ahí está el problema. Ahí está el problema. No, yo estoy a leer con la traducción y entendiendo Listo. eso. No, O sea, no. la traducción hay que desecharla. No, no, está. Perdón, pero es que dice que estaban viendo los hijos de Elohim. Por eso, la pregunta Hijas. que he hecho es, ¿son humanos o no? Claro que sí son humanos. Son humanos. Todos Hijas de los hombres. Ojo, estamos aclarando, es que la palabra Elohim aquí no tiene nada que ver con lo divino. Exactamente. ¿Me explico? Ah, ya. Listo. No tiene que ver No nada. tiene que ver con nada divino. Simplemente los otros Elohim, herederos de los otros Elohim. No pensemos en algo divino. Porque por eso he explicado el artículo definido, que es otro. ¿Acaso hay varios dioses? Uno solo. El único Dios verdadero es nuestro Dios. O sea, eso es algo así como lo que dijo Jesús. Ustedes son hijos de vuestro padre. Vuestro el diablo. padre, el diablo. Exactamente. Correcto. Son humanos, Son humanos, pero hijos del hijos del diablo. ¿Por qué? Y herederos de él. ¿Está claro? Porque no vamos a salir pensando ahora como los de Nat Geo y History Channel, no, es que ellos eran unos fariseos reptilianos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Me explico? Es que Elohim no siempre significa Dios. ¿Ya? Oh, mire que estoy hablando que Ha Elohim significa los otros, lo falso, lo otra cosa que quiere llamarse Elohim. Nei Ha Elohim. Por eso hice la pregunta a propósito, ¿son humanos o no son humanos? Son humanos. Porque son hijos de su padre. ¿Ya? De su padre Elohim, el otro.
Ya, para que vayamos aclarando un poco. ¿Hijos qué? Herederos, no es que sea literalmente descendiente. Eso. ¿Está claro? Los herederos de las tradiciones neivitas. Correcto, de las otras deidades. Y vieron los herederos de las otras deidades. ¿Está claro? Vamos a traducirlo. Eso. Y vieron los herederos Es lo que se está viendo, que había varios cultos ya. de las otras deidades, ¿verdad? ¿Cierto? A las hijas de este Adán, del terrenal, porque tiene artículo. Fíjate que Porque ahí no dice ni siquiera del hombre, ¿verdad? tenemos, Señor Yeshua usa esa expresión cuando dice: si llamó Dios Elohim a aquellos a quienes vino la palabra. Exacto. Que parece Ya que ellos no son- los hubieran considerado como que, pero esto como que no No, lo no. hemos visto, algo así. No, O sea, no. Cuando dice hasta vieron, ahora como que las contemplaron. no. Lo que pasa es que cuando dice vieron, ojo, el verbo ver en hebreo, los rabinos decían, por ejemplo, sal y ve cuál es el camino que el bueno el hombre seguir. ¿Qué es el verbo ver? Aprobar. Ver es aprobar. Por ejemplo, a Josué le dijo Moisés: mira o ve que te estoy ordenando. Significa es alístate, presta atención y aprueba esto, tenlo a bien. Entonces no es un ver físico como que nunca lo hubieran visto. ¿Me explico? Cuando dice y vieron, significa que están aprobando. Por ejemplo, había un rabino, creo que era Dalfón, mandó a sus discípulos: vayan y busquen. Entonces cuando trajeron cada uno su argumento, ¿qué dijo el rabino? Yo veo las palabras de fulanito de tal. Dice literalmente, yo veo. O sea, yo apruebo, estoy de acuerdo con las palabras de fulano. Eso es ver. Ver significa aprobar, ojo. Por eso dice el Salmo también: ta'amur saboreen y vean. Es decir, que haga eso, aprobación aquí, que los convenza. Saborear. Saboreen y vean, dice literalmente. Vamos con la mano, hermano, y luego el otro hermano. Más adelante, viendo el verso 5, Ajá. dice que el Señor ya vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Tal parece que ahí lo que está entrando cuando el asunto de las mujeres es el culto pagano, pero ya con orgías. Claro, sí. Y por eso, ojo, estoy enfatizando. Vieron que ellas estaban buenas. Ojo. Me llama la- Ver bien. ¿Sí me capto? Aprobar algo que es apto para su propósito. ¿Está claro? No es que nunca las hubieran visto, porque es que sonaría, si aquí se estuviera hablando de los demonios, es que los demonios han visto a la humanidad desde que empezó, porque han estado aquí siempre. O sea, no se trata de que a qué hora la voy a ver. Ya la han visto. O sea, si fuera el acto de ver, aquí, como dice el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Ha estado antes aquí que nosotros. Y nos ve, o sea, si se trata de la acción de ver. Pero aquí el verbo, y vieron, aprobaron. Estuvieron a bien. Porque estaban buenas. ¿Para qué? Para el propósito de ellos. Ojo. ¿Cuál es el propósito de ellos? Ahí lo dice, ¿verdad? Vamos a leerlo. Mira lo que dice allí. Y parieron para ellos los Giborim, que desde siempre fueron hombres de renombre. Dice 4. En el 4. El cuatro al final está. Sí. Dice los valientes. No es valiente, los hombres con poder. Giborim, hombre poderoso. ¿Y qué relación tiene? O sea, se supone que son personas humanas y en qué. Cálmense que están preconcebidos. Vamos por ¿Cómo se partes. escribe Giborim? Giborim se escribe así. Y en el 3 también dice que el hombre es pura carne. Claro, Si leemos el doble, complementamos con el 3 que está diciendo, son carne. son carne. Estamos ahí de relación. Ojo. Vamos por partes. ¿Sí quedó claro lo de Benei Elohim o no está claro? Sí, sí, claro. ¿Sí está claro? Yo lo que quiero decir es que dice hijas de los hombres. O sea, ellos no se consideraban hombres. No, que escucha. O sea, ¿Cuál es como el parte del hombre, porque No, hombre, no, no, sé sí. qué palabra aparece ahí. Adán. Sí, Adán, exacto. Adán. Hijas de humanos. No,
porque de este Adán. de este Aquí Adán, hemos hablado, o sea, del Adán que conocemos. pero que terrenal. hemos hablado que es Adán. Adán significa un hombre normal, común, corriente, Y acuérdate. entonces, ¿de dónde salieron esos a Elohim? ¿De dónde salieron? Esa es la pregunta. Hermano, por eso estamos analizando el La humanidad pasaje. estaba corrupta, ya. A ver. Se están perdiendo. Es porque no prestan atención. Creo que tienen todavía los preconceptos allí y no me están prestando atención. ¿Ya? Perdón. Presten atención y entiendan. Van a entender, por lo menos entiendan lo que les trato de explicar, aunque no lo vayan a compartir, porque tienen derecho a no compartirlo. Pero por lo menos entiendan lo que yo les quiero decir. ¿De acuerdo? Vamos en orden. Herederos de las otras deidades. Hemos dicho que es planteado, por lo menos la hipótesis, la teoría, que son humanos, ¿verdad? ¿De dónde salieron? Son humanos. Son humanos. ¿Dónde van a salir? Pues de Adán. Son cualquier humano que salió. ¿De dónde van a salir? Entonces la pregunta no se puede hacer porque es lógico, son humanos los que están ahí, que tienen un título honorífico que los demás no tienen. Entonces, como decir, el rey salió a coger a la hija del campesino, el príncipe salió a coger a la hija del campesino. Ambos son humanos. Son humanos, pero uno es príncipe y el otro es la hija de un jornalero por ahí, ¿verdad? Del vulgo. De todos modos, hijos o hijas de Dios no son. Obviamente que no son. Por eso es que tiene el artículo definido Elohim. Está diciendo, esto es otra cosa. Presta atención que esto es otra cosa. No vayan a pensar que es del Dios que hizo los cielos y la Porque tierra. todo lo que viene diciendo después de que toda la maldad que hicieron. ya Obviamente. queda lógico Es no claro son. que no son hijos del Dios vivo. Y siempre se ha dicho que cuando lleva artículo Elohim está definido. Nada, es al revés. Es al revés porque ya lo acabo de mostrar en Génesis. Desde el 1 hasta esta parte no aparece con artículo definido. No aparece. Para que se den cuenta la importancia que tiene analizar la sintaxis en hebreo. El artículo no siempre es el, la. Es este o este otro. Por eso les di el ejemplo del árbol. Por eso es que trato de engranarles las ideas, ¿no? Con calma. Benei Ha Elohim es los herederos de este otro Dios. Ese otro. ¿Son humanos? Hemos planteado que sí son humanos. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde salieron? Pues son humanos. Salieron de Adán. Tienen un título honorífico. Ahora la pregunta más bien sería no de dónde salieron, porque son humanos, sino de dónde proviene su título. ¿Está claro? Eso es un título, una hegemonía, un cargo, una eminencia, lo que quiera. ¿Está claro? Esto es un título, herederos de las otras deidades. Otras distintas a las de Adán, a las de las hijas de Adán. ¿Me explico? ¿Está claro? Porque las hijas de Adán tenían pues su tradición del Dios que de él les había transmitido. Pero vienen estos herederos de otra deidad a ver a las hijas de Adán. ¿Está claro? ¿Sí está más claro ahora? Y todos son hijos de Adán. Bien, y todos son hijos de Adán, todos descienden de Adán, pero estos son... no aprendieron de Adán, pues. Es correcto. La pregunta sería, ¿de dónde proviene el título de ellos? Como Jacob y Esaú. Claro, ¿está claro? ¿De dónde proviene el título de ellos? Ah, es que aquí te menciona luego, es que los Nefilim estuvieron en la tierra en aquellos días. El culto. El culto. Culto. Nefilim significa los caídos. ¿Está claro? Si vamos a ser super literales y megaliterales, estaríamos diciendo que aquí, aparte de lo que Adán enseñaba, hubo otros caídos, Nefilim, que estuvieron aquí en la tierra en aquellos días e hicieron de un segmento de la descendencia de Adán herederos de sus conocimientos. ¿Estamos? ¿Sí vamos a ir ganando? Ojo, por eso dice, los Nefilim estuvieron en aquellos días. Hasta esta parte, supongamos en Génesis 6, partamos de la lógica. Viene Adán, tiene sus hijos y Adán le enseña del Dios que lo echó de Génesis, pero le dio una promesa y eso era lo que se venía trayendo. Era el único Dios que se conocía. ¿Estamos claros? Luego aparecen los Nefilim en la tierra. Entiéndase, ángeles caídos. ¿Ya? Ángeles caídos.
Los nefilim estuvieron en la tierra y crearon otro culto paralelo. Luego los que participaron de ese otro culto paralelo se hicieron poderosos y vieron a las hijas de Adán: oye, estas pueden servirnos para nuestro propósito. ¿Estamos claros? Estos humanos, con esa investidura de ese otro Dios, tomaron a otras humanas que tenían a otro Dios distinto. ¿Estamos? Esa es la lógica. ¿Sí vamos? ¿Estamos ubicados? Sí, sí, claro. Ok. Entonces, luego dice, y hace esa aclaración: cuando esos herederos de ese otro culto, de esa otra deidad, tomaron a las hijas de Adán, que eran pues sus hermanas en la carne, ¿está claro? Engendraron para sí hijos, y esos hijos vinieron a ser los Giborim. ¿Qué significa Giborim? Hombres fuertes. ¿Fuertes por qué esa ¿En característica? qué sentido? ¿Físico? Espiritualmente. Porque ya venían, claro, guerra espiritual, hermano. Todos los ejércitos paganos de la antigüedad, como hasta el día de hoy pasa así, salen dedicados a sus dioses. Oye, no vamos lejos, es que inclusive Israel, hasta Dios le mandó a Israel que al salir a la guerra llevara el arca. ¿Sí o no? Claro, porque los ejércitos de los otros pueblos no iban solos a la guerra, venían fortalecidos y blindados por los poderes concebidos por estas potestades. ¿Ya? Inclusive físicamente también, inclusive físicamente. Por eso hablamos el otro día de los demonios, por ejemplo. Una persona endemoniada desarrolla capacidades cerebrales sobrenaturales o por lo menos inusitadas. ¿Está claro? Porque esa es la potestad demoníaca, la que controla su mente y sus funciones cerebrales y saca a flote cosas que normalmente no puede hacer. Oye, pero si no vamos lejos, tú te tomas una cuestión de adrenalina y corres más de lo común, ¿o no? El doping, el saludo. El doping, y hacen cosas maravillosas, y estamos hablando de una droga. Y estos grandes artistas que van y consultan a un sacerdote. También, todo eso, y está siempre el rumor de que los grandes artistas hacen sus pactos también con las tinieblas por la fama y todo demás. Y por eso dice, y estos eran de renombre, hombres de renombre. Hombres de renombre, digo. Y en el capítulo 3 no aclara todo esto porque ya habla de que son hombres, en el versículo 3 habla que viene. Claro, entonces en el 3. Sí, donde dice que... Entonces dice Hashem, ¿verdad? Y dijo Hashem: no defenderá mi ruach en el hombre por siempre. O sea, lo que trata de explicar el Targum arameo, porque esta frase es un poco difícil. El Targum arameo dice que en la resurrección Dios no iba a poner su espíritu en ellos, en esos Benei Elohim. ¿Está claro? Y dice, porque ciertamente él es carne. Claro, porque ese hombre es carne, ¿verdad? ¿Cierto? Y serán sus días 120 años, o sea que le decretó 120 años para predicarle y dejarles convictos, porque 120 años fue lo que vino el arca después, cuando ya empezó el diluvio. ¿Está claro? Entonces el Targum arameo ayuda a entender esto, porque el Targum arameo dice que en ellos, o sea, en los Benei Elohim, Dios no iba a poner su ruach en el día de la resurrección. ¿Sí está claro? Eso significa no contenderá mi espíritu como el hombre. Es que ahí no dice contender, en realidad no dice contender, en hebreo dice lo yadon ruji, yadon. A veces el verbo dan, que es juzgar, O sea, y ruji es mi poder. Entonces dice, mi ruach no juzgará en este hombre, porque dice va Adán, en este hombre, porque es carne. Es una frase difícil de entender. Mi espíritu no juzgará. El Targum arameo de Onclos traduce: yo no pondré mi espíritu en ellos en el día del juicio. Tiene sentido. Ya, hace mucho sentido. Porque hasta los mismos rabinos se han preguntado qué significa esa frase. No juzgará mi espíritu. Si desarrollamos la idea, podemos llegar a entender es que en el día del juicio Dios no va a poner su espíritu en ellos para vida eterna. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces sí quedó entendido ahora cuál es la perspectiva. Entonces los 120 años no es el castigo.
No, los 120 años es el plazo para el diluvio. O sea que Noé se demoró 120 años haciendo el arca. ¿Me explico? 120 años haciendo el arca para darles tiempo a ellos, porque Noé fue llamado pregonero de justicia. Y se demoró 120 años haciendo el arca. Los 120, repite hermano, los 120 años. Son el plazo hasta que viniese el diluvio. No los años de vida. Ah, no los años de vida. No tiene nada que ver. Son 120 años Para el arca. para poder desaparecer esa generación. Correcto. Para dejarlo convicto o lo que sea. 120 años. Pero no hace relación con la existencia del hombre cronológica como tal. No, es que ni siquiera, es que hasta el mismo Salmo 90 lo dice que a lo sumo son 80. Claro. Entonces sería como una contradicción aquí. Bueno, pero Dios prometió 120 años, pero yo por qué me voy a morir a los 60. Pero desde Adán hasta Noé vivieron. Hasta más, Por vivieron eso más más. años. Por eso, pero aquí no se está poniendo un estándar, porque de ahí para abajo Abraham vivió 158 años. Isaac también vivió más de 50. Isaac, ¿cómo es? 40 y pico. Joseph inclusive ahí a la raya 110 años, entonces no es un estándar de edad. Pero eso es bonito saberlo. Esos 120 son hasta que llegase el diluvio. El diluvio. Y desaparecer a todos A todo esos. eso, a toda esa raza. O sea, a todos esos Benaya Elohim y Es a correcto. los Giborim desaparecieron. Es correcto. Hasta que Can cometió el insecto con su madre. Vamos entendiendo. Vamos entendiendo. ¿Ya? Entonces en el 4 cuando ya habla de que estas niñas o estas mujeres les engendraron hijos, Ajá. ahí está hablando de la relación que tenían. Claro, pero eran entre humanos. Pero por eso humanos. Claro. Eran humanos, ¿no? Que fueron giborim, que fueron hombres robustecidos. Yo le he explicado que la palabra gibor significa hombre robustecido, robusto. Sí, Puede ser físico o en este caso pues también. Hombre fuerte, hombre fuerte. Hombre fuerte. Por ahí dice Isaías 11:6, el Gibor. Claro. El gibor, Claro. Dios que es fortalecido. Entonces, ¿a dónde vamos? Estamos hablando de los nefilim. Entonces hemos acabado de ver ahora que ese culto estuvo antes de que ellos tomaran a las hijas de Adán y después. O sea que eso se perpetuó allí. Dentro de ese combo de mujeres de Adán, hijas de Adán, pudo haber estado las esposas de los hijos de Noé. Y a través de ellas, o de Cam en particular. ¿Por qué tiene que ver Cam en todo esto? Porque acuérdense que Canaán es hijo de ¿quién? De Cam. Y las 7 naciones de Canaán, ¿de quién descienden? De Canaán. De Cam. ¿A través de quién se preservó el culto de los nefilim entonces? De Cam. De Cam. ¿Está claro? ¿Sí está claro lo que estamos viendo? Tiene coherencia. Tiene una secuencia lógica. Claro. Cam es el primero que comete una inmoralidad sexual aquí. ¿Producto de qué? De codiciar a las hijas de Adán, o sea, del otro Dios. ¿De acuerdo? Del que predicaba el otro Dios, tomó. Eso se sigue perpetuando. Entonces, a través de Cam y su descendencia, se perpetúa ese culto hasta que llega a los cananeos. Y son los pueblos cananeos, curiosamente, los que ven allí a los nefilim. Entonces estos hijos de Israel vienen con la tradición, vienen con el discernimiento espiritual, dice, allá vimos a los nefilim. O sea, el mismo culto, a los cananeos, hijos de Cam, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que hasta Isaac estaba vivo Shem. Shem estaba vivo hasta Isaac, Isaac, Jacob a sus hijos, no pasaron ni 100 años. ¿Me explico? Allí cerquita. Los hijos de Jacob conocieron a Isaac todavía. Los hijos de. De Jacob, estaba Isaac ahí cerquita. Ah, pero eso sí, pero hasta Noé. Y Shem estaba ahí vivo cuando Isaac, o sea que estaba fresco todo eso. Lo que pasa es que a veces no dimensionamos la cronología bíblica. ¿Me explico? Eso es un universo que hay que meterse con líneas y rayas a ver quién estaba vivo cuando quién. ¿Ya? Repito, Shem, el hijo de Noé, estaba vivo cuando Isaac estaba vivo. Ya eso te ubica, claro. ¿Y cuántas generaciones pasaron desde Noé hasta Abraham? 10 generaciones, ¿eh? Y Shem estaba vivo todavía. ¿Y 10 generaciones equivalentes a qué? ¿Cuánto tiempo? Bueno, una generación bíblica estándar luego es de 25 años.
¿ya? 25 años por generación, pero en esta época pues todavía vivía muchísimo más que eso. Y Shem vive lo suficiente para conocer a Isaac. Fíjense ustedes. Así que, en resumen, estamos viendo que cuando los hijos de Israel van a Canaán, ven allí a quienes, a los Nefilim, Que traducen que gigante. traducen gigantes. ¿Qué palabra aparece ahí? Nefilim, Aparece en el claro, Nefilim, la misma de Génesis. ¿Y Anakim? Anakim son los gigantes, los hijos de Anak. Eso vamos a explicarlo ahora aparte. Por eso quería aclarar primero que eran los Nefilim. Allá vimos a los Nefilim. Todo el mundo se conecta enseguida. Los del otro culto, los de los otros Elohim. ¿En qué literatura se encuentra que ya existía ese otro culto? Es que aquí te está diciendo, y el comentario de Ibn Ezra refuerza eso que estoy diciendo. Pero aquí el mismo texto te lo está diciendo, es que los Nefilim estaban antes. Entonces, dice antes y después. Claro, estaban antes en aquellos días y después. O sea que el culto estaba vigente. Estaba allí. La paganidad existiendo Adán existió ahí. Introducida por los Nefilim. ¿Me explico? Aquí Nefilim no se debe traducir como gigante, simplemente los caídos. Los caídos. Lo que uno termina, pareciera que uno le enseña antes que los caídos son ángeles. Es que sí, eran los demonios. Demonios. Que entraron en los hijos de Adán, en ciertos hijos, en un segmento de los hijos de Adán. La forma más. Un culto que se implantó aquí. Ya. Ok, ya. Un culto que se implantó aquí. En un segmento de los hijos de Es Adán. correcto, es Así correcto. O sea, unos creyeron y otros se fueron a la paganidad. Es correcto. La Así forma es. Y eso cogieron a sus hermanas, Sí. las tomaron. Así Y de ahí es. salen los giborim. Es correcto. Sencillo, ¿no? Sencillo ya. Ahora sí, claro. Ahora sí te- De modo tal que Can es el padre de Canaán. Cam es el padre de Canaán y es el que preserva ese culto. Y sus hijos, los hijos de Canaán, son los que salen siendo culto de Nefilim. Podría decirse que Can es un descendiente de los giborim. Puedes, no, porque Canaán simplemente desciende de Cam. Ahí No, lo pero está Can, diciendo. Can, porque Can es el que No, hace el porque Cam es incesto. hijo de Noé. Cam es hijo de Noé. Tendría que decir que no es descendiente de los Giborim, no. No. No se raya el disco. O sea que Cam es hijo de Noé. Punto. O sea que Cam tomó el culto de los... Es correcto. Pero ahora costumbre. La generación Hagamos la de costumbre, o él o su los esposa. descendientes del- O él o su esposa, repito. ¿Ya? Porque no sabemos nada de las esposas de los hijos de ellos. Solamente que estos se llegaron a las hijas, o sea, que Es correcto. Y él dice que las escogieron, él sigue. Claro, ahí dice, claro, y escogieron, dice, y tomaron para ellos mujeres de todo lo que escogieron. Es decir, de acuerdo a lo que necesitaban. Claro, recogidas. ¿Ya? No sabemos si una de las esposas de Cam, de los hijos de Noé, particularmente Cam, era de esas mujeres dedicadas a otro culto. ¿Me explico? Sencillo. Sencillo. Está dentro de lo posible. y Ese es el factible. misterio, empalmar Claro, eso. claro. Entonces, cuando él, no sabemos nada de las esposas de ellos, pero es muy extraño que él haya salido con esa costumbre tan rara y que casualmente sean sus hijos, los cananeos, los que salgan con un culto que se recuerda muchísimos años más adelante. ¿Sí me explico? Es que la idea es de engranar la escritura y engranar la escritura. Entonces, cuando los hijos de Israel están aquí en números, para regresar un poquito, igual ya nos pasamos un poco de tiempo también, pero vamos a tratar de regresar y redondear la idea que quería decir, porque nos distrajimos con esto de los Nefilim. Entonces dice, habíamos hablado, el tema central aquí era la difamación de la tierra, ¿verdad? Que eso lo alcancé a mencionar. Es una tierra que se come a los habitantes, ¿ya? Y dice, y allí vimos a los Nefilim. ¿Qué estarían viendo ellos? ¿Ángeles caídos? El culto. ¿Por qué? Porque acuérdese que el diluvio borró con todo eso. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes eran los Nefilim? Como traducen gigantes allá en Génesis, todo el mundo cree que los hijos de Anak son los mismos Nefilim. O sea, los gigantes. Vamos a aclarar lo que viene ahí. Dice, allá vimos a los Nefilim. ¿Dónde estamos? En el número 13:33. Y allá vimos a los Nefilim, ¿verdad? Coma. Hijos de Anak, coma, de los Nefilim. Mira que te está especificando antes y después.
Quiere decir esto que vieron el culto. Otra cosa son los hijos de Anak que eran herederos de los Nefilim. O sea, también vimos allí. A los Nefilim, o sea, el culto. Los hijos de Anak eran los que hacían el culto. Y los hijos de Anak eran los que hacían. Hijos de Anak. Claro. O sea, esos Nefilim eran hijos de Anak. No. eran los que hacían. Estoy diciendo lo O contrario. sea, eran los hijos de Anak. No. Vimos a los Nefilim, el enunciado. Vieron el culto, que vamos a hablar aquí. Hijos de Anak, de los Nefilim. Son dos grupos, dos cosas diferentes. Ojo. Allá vimos a los Nefilim, el culto, y luego a los hijos de Anak de los Nefilim. O sea que además de ser hijos de Anak, pertenecían a ese culto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hijos de Anak, lo que pasa es que aquí hay que entender. Pero dice raza de los gigantes. No, es que está mal, porque ahí no dice raza gigante por ningún lado. Ahí no dice raza gigante. ¿Ya? O sea, ellos hacían culto a los demonios en este caso. Mire, Anak, vamos, es que el lenguaje es un poco enredado. Anak es un nombre propio. Bien, presten mucha atención a esto para que entiendan. Anak es un nombre propio. Debido a la estatura que estas personas tenían, ¿producto de qué era su estatura? Es la pregunta ahora. De gigantismo, estaban enfermos, tenían megalia, ¿cómo se llama eso? Acromegalia, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, gigantismo se le llama. Eran altos porque tenían la enfermedad de ser gigantes, no porque fuesen hijos de los dioses o hijos de los gigantes o algo por el estilo, ¿verdad? Anak dio origen a la expresión hebrea Anaki. Anaki significa anaqueo, literalmente, anaseo. Es decir, relativo a Anak. Relativo a Anak. Lo que pasa es que luego en hebreo, y hoy en hebreo moderno es así, tú buscas un diccionario, Anaki significa gigante, no Nefilim. ¿Me explico? Pueden buscarlo. Anaki significa gigante, gigante. Pero no es porque la palabra signifique eso, es porque es un denominativo derivado de una persona que fue la más famosa con estatura y que a partir de allí se originó la expresión. Es como, aquí lo hemos dicho, se volvió una mala nombre decirle a alguien, tú eres un corintio. ¿Me explico? ¿Un qué? Un corintio. ¿Por qué? Porque Corintio tiene la fama de ser lo peor de lo peor. Entonces hoy sonaría ofensivo decirle, tú eres un corintio, o sea, tú eres un pervertido. Entonces tú eres un Anaki, es decir, tú eres como Anak, o sea, alto, porque ahí dice, eran hombres de medidas. Grandulón. Grandulón, tú eres un grandulón, tú eres un Anaki. ¿Me explico? Pero la palabra en sí no significa gigante, significa Anaki, o sea, relativo a Anak, de anaseo. Ni siquiera significa que derive o sea hijo de Anak. ¿Ya? No. No, tampoco. ¿Está claro eso? Está haciendo referencia a su estatura o a la persona que le dio un nombre o se hizo famosa con eso. Es como, no sé, ¿cuál sería el nombre del hombre más alto del mundo? Creo que se llama, alguien me lo compartió. Uno de la China. No, pero ahora uno de Turquía. Vamos a buscarlo. Un tipo que mide como 7, ¿cómo es? No, pies. El que peleó con David Goliat era Anaki, pero no porque fuera hijo de Anak, sino por la estatura. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el hombre más alto del mundo, ¿cuál es? Vamos a buscar el nombre de él. Aquí sale. Se llama... A ver. Vamos a buscar el nombre aquí. Robert Wadlow. 272, dice aquí. Entonces es como si tú eres un Robert. ¿Ya? Tú eres un Robert.
Si todo el mundo supiera que Robert es el hombre más alto del mundo, entonces diríamos, tú eres un Robert, ¿ya? Ah, tú eres alto, porque Robert le da fama a su estatura, o con su nombre. Es como aquí, dame un fab, y te dan el fab, no, yo quiero es Ariel, pero porque se hizo nombre la marca. Hay que explicar el ¿Ya? audio que es. La marca detergente aquí, ¿verdad? Entonces se volvió genérico, se llama marca genérica. Cuando el nombre se vuelve genérico. Dame un Colgate, pero en realidad quieres otra pasta de dientes distinta. El tipo de- Pero tú le dices Colgate porque ya no tienes otra cosa en la cabeza. ¿Ya? Entonces Anak significa, es un nombre propio, y Anaki significa pues, parecido o relacionado con Anak. Entonces aquí el texto está diciendo, allá vimos a los Nefilim, ojo, coma, a los hijos de Anak de los Nefilim, a los hijos de Anak de los Nefilim, no dice raza de gigantes. O sea, no todos los de Aná eran gigantes, sino que había unos. Es correcto, ni todos los hijos de Anak eran gigantes, pero sí pertenecían al culto de los Nefilim. Un grupo perteneciente. Es correcto, porque esos en particular eran los Nefilim, los otros cananeos no eran de ese culto. Y son los sacerdotes de ese culto. Podía ser los sacerdotes de ese culto. Dice, y fuimos en sus ojos como escarabajos, y así fuimos en los ojos de ellos, porque eran altos, no porque fuesen mezcla de ángeles con humanos, sino porque su estatura daba para eso, en particular, ¿ya? Pero no tiene que ver con que un ángel caído se acostó como humano y engendró una cosa extraña ahí, ¿ya? Lo que se dice en la iglesia evangélica enseña es que los hijos de Dios aquí son la línea de Zen. Imagínate tú, contrario a lo que acabamos de decir ahora. ¿Ya entiendes? Claro, porque aquí las hijas de los hombres, entonces ellos dicen que las hijas de los hombres son las de Caín, algo así. Sí, la de Caín. Es todo lo contrario a lo que acabamos de decir ahora. ¿Me explico? Es todo lo contrario, porque aquí las hijas de Adán eran las mansitas, las que estaban bien. Y aquí los pervertidos eran los hijos de los Elohim. ¿Ya? Y allá lo invierten Claro. para presentar a las mujeres como las pecadoras. Como las malas, Como las exactamente. malas del paseo. Sí. Y echarle la culpa. Y aquí es lo contrario. Es que hemos hecho un esfuerzo grande para mostrar eso, ¿no? O sea, o por lo menos para exponerlo. No importa, no hay derecho a no compartirlo, pero al menos se ha explicado. Corrígame, el número 1333 dice raza de los gigantes. Cuando Ahí no dice raza, ahí no sale, no dice raza. No dice raza. Esa palabra está agregada ahí. Eso No. está agregado. Ahí de 28. En hebreo dice, hombre, si lo quiere ver en hebreo, hay que escribirlo en hebreo. Dice, Sham Rainu et Nefilim, Sham Rainu et Nefilim, ¿verdad? Punto y coma, Bnei Anak, Bnei Anak, coma, Min Hanefilim. Min Hanefilim. Ahí no aparece la palabra raza por ningún lado. Benei Anak. Claro, Bnei Anak, Min Hanefilim. O sea, de perteneciente a los Nefilim. Al culto. Al culto. Al culto. ¿Ya? Perteneciente al culto de los Nefilim. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, en conclusión, para ir terminando, hoy nos hemos tenido un poquito más. Estábamos diciendo que estos cabezas líderes de Israel, que tenían la mayor responsabilidad de guiar al pueblo, ¿de acuerdo? Por un lado, no estuvo el poder de Dios en ellos, eso por un lado. Pero ¿qué nos enseña la Escritura entonces? Aparte de que ya habíamos comentado de ver las cosas con otros ojos, estos líderes de Israel están poniendo por encima, están atribuyendo mal, porque entonces esto nos ayuda a entender lo que es la difamación, para llevarlo a nuestra práctica hoy. La difamación prácticamente consiste en ponerle a alguien cosas que no le corresponden. ¿Ya? ¿Por qué? Y eso es sencillo, pero suena muy sencillo y suena muy cotidiano, pero lo vamos a ver aquí con la tierra.
porque la tierra no se come a los moradores. ¿Quiénes son? Los habitantes que están en ella. Porque la tierra no tiene volcanes ni tiene arenas movedizas como para decir que se come a los moradores. Entonces, ¿qué pasa? Ya hemos hablado antes que la tierra de Israel era un modelo, apenas una sombra de la Jerusalén celestial. ¿Está claro eso? ¿Sí lo recordamos? Hablar contra la tierra de Israel era hablar contra la Jerusalén celestial. Y más que la propia ciudad en sí misma, e inclusive la celestial, es Dios. Sí, porque Dios es, como dice, yo seré muralla de fuego. ¿Se acuerdan? Dice el profeta Zacarías. Oye, él es el que la está prometiendo. Y él es el que la está prometiendo y él es el que está dando. Ah, me está diciendo a mí que lo que yo estoy dando es algo negativo y es enemigo de la vida. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Dios nos trae una tierra que se traga a la gente. Que se traga a la gente, o sea que Dios nos va a matar. Básicamente, nos trae una tierra donde para entregarnos a estos gigantes. Sí, pero es que por eso se llama difamación de la tierra y es un pecado gravísimo en este momento. Porque ojalá hubieran dicho, ojalá hubieran dicho, no, es que la tierra no tiene la culpa, el problema es la gente que está ahí que se come a los invasores. Eso hubiera sido otra cosa, más entendible. Claro, era un temor humano, ¿no? Pero decir que es la tierra, es decir, ahí reemplace tierra la promesa de Dios. Pero está mal traducido. No es que esté mal traducido. Lo que estoy enfatizando es que cuando ellos hablaron mal de la tierra en ese momento está representando la promesa de Dios. Representa, claro, es la tierra prometida. Hablar mal de la promesa es hablar mal de Dios mismo. ¿Y cómo es que estaban hablando mal de la promesa? Viendo lo que estaba superpuesto a la promesa y no a la promesa misma. ¿Por qué? Porque en la tierra de Israel los que estaban superpuestos allí eran los habitantes. ¿Me explico? Si este es el territorio, esta es la promesa. La tierra en sí misma y por sí misma no se traga a sus habitantes. Eso es una falsa acusación y ya está ilógica, porque para eso se hubiera comido a los que estaban ahí. Claro. ¿Ya? Suena infantil la afirmación, pero si tú te vas a lo profundo espiritualmente, ellos no se estaban viendo mal, el problema no lo estaban viendo en los habitantes, sino en la misma tierra. ¿Ya? ¿No? La tierra produce buenos frutos y todo, pero se come a sus habitantes. ¿Ya? Es como absurdo eso que... Claro, pero por eso estoy haciendo el énfasis. Pero no es por sus mismos habitantes. Claro. Yo pienso que cuando ellos dijeron esa expresión, era con respecto a los que habitaban en ella. No fue por eso es que estoy haciendo el énfasis. No fue referente a la gente que ahí vivía. Era con respecto a Dios, como si Dios no lo hubiera podido cumplir la promesa. Es correcto, diciendo, hombre, esa tierra... Están reconociendo que la tierra produce... Que la tierra es buena, que produce todo. Entonces, eso es lo que es como contradictorio. Ellos declarando que es buena, se los va a tragar. O sea, por eso, porque no quieren entrar. ¿De acuerdo? No quieren entrar. Es decir, no quieren aceptar en últimas la dirección divina. Porque, ¿qué pasó a continuación? Cuando vienen a hablar mal de la tierra, esos se mueren, ¿de acuerdo? Esos se mueren ahí con una plaga. ¿Y qué vino el combo que vino atrás enseguida? Vamos a subir, a pelear. Ellos lo querían hacer a su manera. Y Moisés le dice, no suban, que Dios no está con ustedes. No, vamos de todas maneras. ¡Zas! Fueron destruidos. Fueron derrotados. ¿Ya? Entonces cuando dice que la tierra se come a sus habitantes, están hablando mal de Dios. En últimas, la expresión significa no le presten atención a Dios. ¿Ya? Pero porque esa rebeldía así. Pero por eso te digo, por eso es que Dios en toda la parashá se queja. Bueno, pues ¿hasta cuándo Dios está aguantando la rebelión de esta gente? Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? ¿Quién estaba detrás de todo eso? Coré, que era la tribu de Rubén. ¿Cuál fue la tribu que se rebelizó? La tribu de Rubén, que estaba aquí con el campamento de Kehat. Porque acuérdense que vimos en la primera parashá que había un resentimiento allí
de no querer, de no poder entrar al tabernáculo, sino a través de la puerta, no podían, ¿cierto? Sino que tenían que ser acompañados por la guardia, ¿se acuerdan? Así que si nos acordamos de lo que hablamos en aquel entonces, vemos que el asunto es espiritual. Querer violar la puerta a como diera lugar. Y aquí al decir que la tierra se come a sus habitantes, están diciendo es, Dios no nos tiene por qué dirigir, pues nosotros fuimos los que fuimos allá y sabemos qué es lo que vimos. Y lo vamos a hacer a nuestra manera. Entonces, ¿quieren entrar a la tierra de Israel? A su manera. Por eso dicen que es una tierra que se come a sus habitantes. Es decir, que como Dios nos mandó allá bajo su palabra, esto es lo que hay. Nosotros somos los que lo vamos a lograr. ¿Me explico? La tierra así como Dios la dio, así tal, se come a sus habitantes. Pero nosotros somos los que la vamos a conquistar. Se está como que quitándole la honra a Dios. Es correcto. ¿Sí capto? ¿Sí se capta el mensaje? La tierra como Dios la da, o sea que ahí estaban desconociendo inclusive que era Dios el que los iba a llevar a conquistar eso. ¿De acuerdo? Te dice, hombre, la tierra se come a sus habitantes, produce y todo, pero así como está sola, no. Nosotros la vamos a conquistar. ¿Ya? Así que más que referirse a los propios habitantes, era desprestigiando la compañía de Dios que iba a estar allí para conquistarla. Yo creo que era como hacer la obra ellos. Y eso quedó demostrado cuando subieron de su propia cuenta. Y bueno, déjalo que vaya, déjalo que suban y a ver cómo les va a ir. ¿Sí ves? Entonces quiero enfatizar en Divat Haaretz, que significa la difamación de la tierra. Es un dicho, ¿no? Divat Haaretz, que sale aquí, significa desprestigiar o desconocer la promesa de Dios y las formas de Dios. Entonces ahí terminamos hablando, que hemos hablado que una mitzvah contiene ¿qué? Promesa y mandamiento. Procedimiento. ¿Cierto? Mitzvah contiene promesa o juramento y procedimiento. Aquí estaban desconociendo la promesa y desconociendo el procedimiento. ¿Está claro? Estaban desconociendo lo que Dios había prometido y al mismo tiempo estaban queriendo hacerlo a su manera. En últimas, es réplica de lo que ya habíamos visto en la primera parashá. Querer entrar sin compañía, querer entrar a su manera. O sea,